Bendito Padre Celestial que vives y reinas, queremos venir un día más a tu presencia, Señor, dándote gracias, como no, por la salvación que nos diste, un don de Dios, dice en tu palabra, un regalo que nadie puede quitar. Es un regalo que tiene un valor que nadie puede calcular. Y es un regalo, Señor, que nosotros debemos cuidar. Con todo nuestro anhelo, con todo nuestro amor, con todo nuestro tesón, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. De esta manera, Señor, queremos seguir ocupándonos en ese regalo precioso y no hay otra manera mejor que la dirección de tu palabra. Por eso queremos, Padre, que nuevamente obres en nuestros corazones, que nuevamente nos guíes con tu mano poderosa de justicia y levantes un día más nuestro ánimo. El hombre por naturaleza caída es inconstante, débil, pequeño, rebelde, contumaz. Pero la nueva criatura que has formado en nosotros y que has sellado con el Espíritu Santo debe vivir de una manera nueva, renovándose de día en día, despojando lo viejo, vistiéndose de lo nuevo. Y todas esas cosas, Señor, que nosotros podemos aprender en esa palabra de vida. De esta manera, si no obra, Señor, en nuestros corazones, nosotros no podríamos hacer nada. Ayuda a cada una de las almas que están hoy aquí. Y si acaso, Señor, todavía hay alguno o alguna que no ha entendido perfectamente, que no ha entendido claramente lo que es la salvación, el perdón de pecados, hoy es un buen día, Señor, para que abras su entendimiento, para que le des el nuevo nacimiento. Tal vez él o ella piensa que sí, que ya está en el camino del Señor, pero a lo mejor sus pies todavía van camino a la perdición. Da sabiduría a nuestros corazones para que entendamos en qué situación nos encontramos delante de ti y delante de tu presencia. A los hermanos en la fe, fortalécenos, Señor, y levántanos, recordándonos un día más la total dependencia a ti y la total dependencia de tu bendita palabra. Hay algunos hermanos que no están con nosotros hoy, no han podido reunirse por su trabajo, por enfermedad o por algún viaje. Guarda sus corazones, Señor, y allá donde vayan que den un buen testimonio de vida cristiana. Y si aquí en este lugar todavía hay hermanos enfermos espiritualmente, Señor, sánales, levántales, restaura cada fibra de su corazón. A los que estén con doble ánimo, Señor, inclina la balanza de su corazón a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquellos que estén dormidos espiritualmente, despiértales, zarandeales, Señor, para que vean que ahora no es tiempo de dormir, sino que es tiempo de despertar, más aún ahora cuando vemos que nuestra salvación está más cerca. Y a todos nosotros, Señor, danos sabiduría porque nos falta muchísima. Ayuda a que esta iglesia sea cada vez más madura, ayuda a que esta iglesia sea cada vez más firme en la fe. Y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a San Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, os voy a leer. San Marcos capítulo 4, versículos 26 hasta el 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además así Jesucristo hablando, nuestro Maestro, el Señor: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mi intención, hermanos, es que aprendamos los primeros rudimentos, los básicos rudimentos de la vida cristiana. En primer lugar, es evidente que algunas personas llevan poquito tiempo entre nosotros y es necesario que ellos se alimenten con la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Algunos hermanos que lleven mucho tiempo a lo mejor les parece injusto. Hay pastores que a veces repiten las predicaciones cada 2 o cada 3 años. Tenía que ser todo nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario de vez en cuando repetir para que recordemos, porque tenemos la tendencia a olvidarnos muy fácilmente
Y por eso también necesitamos, como dice el autor de Hebreos, que volvamos a los nuevos, o sea, a los viejos rudimentos, a las primeras cuestiones básicas, en primer lugar, por beneficio de las personas nuevas, y en segundo lugar, para que recordemos lo que aprendimos hace algunos años. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu. Y espero que quedó claro cuál es ese pecado. El pecado del que el Señor estaba hablando era un pecado que estaban a punto de cometer los fariseos. No es que lo hubiesen cometido ya, porque si un fariseo hubiese creído en Cristo Jesús después de su resurrección, no habría cometido, obviamente, el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu. Pero ellos estaban al filo de cometer ese pecado porque tenían a Cristo delante de sus ojos, habían visto las mismas pruebas, las evidencias que eran los milagros. Ellos conocían la Escritura, todo el Antiguo Testamento, y como dijo Nicodemo, nosotros sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no pueden venir de otro lugar sino de Dios. Entonces ellos conocían verdaderamente quién era Cristo, de dónde venía su poder. El problema es que su corazón era tan duro y tan lleno de odio y de maldad, que lo que mejor se les vino a la cabeza es decirle que él era el demonio, o Satanás, o que las pruebas y las señales que les hacía era porque Satanás obraba en él con su poder demoníaco. Y yo les planteé esta idea. Hoy en día alguien puede cometer este pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu, y les dije, en la misma plenitud, magnitud, en la misma regla, medida que los fariseos. No, porque no tenemos a Cristo delante de nosotros, no hemos visto los milagros. Pero sí hay personas que están cerca de cumplir o de llevar a cabo esa blasfemia contra el Espíritu. ¿Y cuál es? San Juan capítulo 16 dice, por cuanto no creen en mí, que ahora el Espíritu Santo les convencerá de pecado, por cuanto no creen. La persona que no cree, dice San Juan capítulo 3, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, hoy en día podemos tener esa comparación de la blasfemia contra el Espíritu a aquellas personas que escuchando la palabra endurecen y se endurecen hasta el fin de sus días. De tal manera que pueden estar en la iglesia escuchando todos los días la palabra de Dios y que esa palabra no mueva ni una fibra de su ser. Ese es el pecado imperdonable. Morir sin Cristo habiendo sido influido por el Espíritu de Dios. Ese es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu. ¿Quedó claro, no, hermanos? Sí, espero que así sea. Y si no, pues yo luego en privado alguien me pregunta y yo le aclararé las dudas que tenga por un módico precio. Bien, hoy, ¿qué quiero enseñarles? Hoy quiero enseñarles acerca de 3 etapas de la salvación. Debemos aprender que no es que la salvación venga en 3 etapas, o en 3 tomos, o en 3 procesos. No, es una salvación, una recibida en un día de salvación. Se recibe de una vez para siempre. Pero que esa salvación va a afectar a 3 momentos puntuales en nuestra vida. Pasado, presente, futuro. Y que en cada uno de ellos va a haber algo que va a certificar que somos salvos. En primer lugar, una justificación por la fe. En segundo lugar, una santificación, también por la fe. Y en último lugar, una glorificación o transformación de nuestro cuerpo, que esa será por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es básico comprenderlo. ¿Por qué? Muy sencillo, hermanos, porque cada uno de ustedes tiene que ver si tanto el primero como el segundo se están llevando a cabo en cada una de sus vidas. Es decir, si ustedes han comprendido la justicia de Dios, hoy han recitado un versículo, ¿no?, para la semana que viene, que la justicia de Dios no viene por medio de la ley, sino por el medio de la fe. Tienes que entender eso. ¿Has sido justificado por Cristo Jesús por medio de la fe, no por obras? Y después de haber sido justificado, ¿estás siendo santificado día tras día? Es decir, ¿tu caminar se parece al caminar de Cristo? Eso da evidencias de que vas en un buen camino. La salvación está progresando. Sin embargo, puede ser el caso en que tú pienses que has sido justificado, pero sin embargo no estás siendo santificado. Ahí hay un problema. Y hay que analizar ese problema. Y el último, pues bueno, se lo dejaremos a Dios, la glorificación. Entonces, hermanos, apunten muy bien. Yo me gustaría que todos tuviesen su papel y su boli para apuntar, porque luego pueden surgir dudas o malas interpretaciones y yo puedo aclararles. Pero si no es el caso, por favor, tengan buena memoria, ¿vale? Y presten mucha atención y no se me duerman. Porque durante esta semana, si Dios lo permite, yo voy a revisar, a reenseñar, si se puede decir, estos rudimentos básicos. Semana pasada, blasfemia contra el Espíritu. Esta semana, los 3 grados de salvación. La siguiente semana, si Dios permite, siguiente semana que yo les predique, hablaremos de los 2 tipos de arrepentimientos que hay,
porque eso también aparece en la palabra, que hay dos tipos de arrepentimiento, un arrepentimiento para salvación en la vida y luego hay un arrepentimiento durante todos los días de mi vida. Aprenderemos también de ese. Y después, también, si Dios lo permite, aprenderemos de un bautismo. Solo hay un bautismo, ¿vale? Entonces, 3 etapas de la salvación, 2 tipos de arrepentimiento, 1, un bautismo. 3, 2, 1, 0. Ya están preparados para comenzar la vida cristiana verdaderamente y plenamente. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26, está después de San Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Si vamos a San Marcos capítulo 1, este capítulo comienza con la parábola del sembrador. Yo sé que la mayoría conocen esta parábola, pero esta parábola también aparece en San Mateo capítulo 13. Nos habla de cómo comienza el reino de los cielos. El reino de los cielos en la tierra. Y comienza como comienza aquí la vida de las plantas, con un sembrador que sale a sembrar y tira su semilla sin mirar dónde la echa, porque él tiene que salir a sembrar. Esa semilla cae en 4 tipos de terreno, en un suelo duro o un camino, cae entre piedras, cae entre espinos y luego cae en una buena tierra. Esa parábola que aparece aquí en Marcos 4 está hablando de 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones. De tal manera que el primero es un corazón duro, como un camino, que cae la semilla, la buena semilla, que es la palabra, y dice que enseguida viene el diablo, en forma de pájaros, simbología de pájaros, y se lleva esa palabra que ha sido tirada ahí. Pero como no hay profundidad de tierra, como está duro, no puede penetrar la semilla dentro de la tierra y obviamente no hay vida, no germina. Un corazón duro jamás puede recibir la salvación, jamás. En segundo lugar, ¿qué cae? Entre piedras. Pero dice que las piedras la ahogan. O sea, no tiene raíz, no tiene profundidad de raíz. Entonces, eso la seca. Las aflicciones, las preocupaciones, todas esas cosas, ¿no? En tercer lugar, dice que el tercer tipo de corazón o tercer tipo de persona es como los espinos, ¿no? Como la semilla que cae entre espinos. Dice, estos la ahogan. Y no hay fruto. No hay fruto. Esos son los ataques del mundo, ¿no? Las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, todas esas cosas que aparecen en nuestra vida para zarandearnos, específicamente justo después de que parece que he recibido la salvación, entonces parece que todo viene en contra de mí. Bueno, pues esa es la prueba para certificar si tu salvación es genuina o si tu salvación es de papel. Y por último dice que la semilla que cae en buena tierra, dice que esta da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa? Que dentro de esos corazones que están preparados para recibir la palabra de Dios, luego no todos van a dar el mismo fruto. Luego unos van a dar 30, otros van a dar 60 y otros van a dar 100 por uno. Significa que unos van a evangelizar un poco, otros van a evangelizar algo más y otros van a evangelizar mucho más. Y que unos van a llevar una vida cristiana de 30%, otros van a llevar una vida cristiana a 60% y otros van a llevar la vida cristiana al 100%. ¡Ay, que me ahogo! ¿Entendido esto, no? Bien. Y justo después de esa parábola del sembrador, el Señor Jesucristo nos lleva a esta parábola. Esta parábola que os voy a volver a leer. Perdón, que bebo agua. Que me emociono. Y decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nuevamente la semilla aparece ahí. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Miren, cuando la palabra de Dios cae en un buen corazón, en un corazón preparado, sin saber cómo, esa persona va cambiando. ¿Saben por qué? Porque va cambiando desde adentro hacia afuera, porque en él ha sido implantada la palabra de Dios y en él ha sido sellado el Espíritu Santo, él ha recibido ese Espíritu y no puede haber otra cosa que vida y vida en abundancia. Y es como esta semilla que germina. El labrador o el sembrador no va todos los días a ver cuánto mide, a ver cómo crece. ¿Por qué? Porque sabe que de suyo lleva el crecimiento la semilla. Simplemente que se den las condiciones climatológicas adecuadas, que haya sol, que haya agua, que no venga una helada o no venga una nevada a destiempo para echar a perder la cosecha. Simplemente sabe que él crecerá. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Aquí la palabra griega utilizada es automate o automático. Es decir, porque
Automáticamente la tierra lleva fruto. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. No está hablando de otra cosa que el crecimiento en la vida cristiana. De eso se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Hoy tenemos que aprender del crecimiento en la vida cristiana. De cómo puedo yo comprobar si yo estoy creciendo en la fe. En primer lugar, hierba. En segundo lugar, espiga. En tercer lugar, grano lleno en la espiga. Es decir, frutos en abundancia. Para ello, hermanos, lo más importante es recibir la salvación. ¿Han recibido la salvación? ¿Qué es la salvación? Hay gente que no sabe qué es la salvación. La salvación es recibir el perdón de los pecados, por eso es salvarse. ¿Salvarse de qué? De la ira de Dios. Porque Dios no puede pasar por alto ni uno de nuestros pecados. Dios no puede hacer la vista gorda. En el momento que cometemos un pecado, la ira de Dios ya está sobre nosotros. Pues qué mal, ¿no? Sí, fatal. Pero es la justicia de Dios, que es perfecta. No es justicia humana, que es imperfecta. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos ser salvos de la ira de Dios. ¿Y eso cómo es? Bueno, Dios mismo ha planeado la salida, la salvación, porque la salvación es de Dios. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un don de Dios. Así dice, ¿no? Por gracia sois salvos. Esto por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos da ese maravilloso regalo de la salvación. Para que no sea por obras. Para que la salvación no sea una carrera de a ver quién es más bueno. Porque eso es lo que enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Que los 144.000 mejores son los que van a ir al cielo. El que sea el 144.001... vaya cara se le va a quedar, ¿no? Sabemos que eso no es correcto. Eso está hablando del pueblo de Israel, de los que serán salvos durante la tribulación. Nosotros debemos entender que que la salvación no es una carrera que yo tenga que ganar, sino que la salvación es un regalo que Dios me da y a raíz de ahí yo tengo que trabajar, que yo tengo que pedir y yo tengo que vivir según Dios me va dando esa santificación, que es el segundo paso. Pero estamos en el primero. Os voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, perdón. Y es que quiero hablar tan rápido porque tengo mucho que contarles y poco tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. No busquen, les leo yo, ¿vale? Algunos les voy a leer yo y otros me vais a buscar vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si, por ejemplo, tú lees este versículo, parece que la salvación no la tengo todavía, sino que la tendré en el futuro, ¿no? Porque dice así, Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo va eso? Bueno, va como va. Para nosotros poder entender estas tres etapas de la salvación, justificación, santificación y glorificación, podríamos utilizar un símil muy básico, y es, por ejemplo, cuando tú a tu niño le abres una cuenta en el banco. Hay gente que sus hijos tienen cuenta bancaria, ¿no? Tu niño, 3 años, vamos a abrir una cuenta bancaria. Le abres una cuenta bancaria, le metes ahí 20.000 euros. Y el niño que dice, bueno, como tengo 20.000 euros en el banco, me voy a comprar esto, aquello, aquello. No puede, ¿a que no? El niño no es mayor de edad, no puede disponer de ese dinero. Si es cierto que tú, cuando necesite el niño algo, dices, pues mira, vamos a sacar de tus ahorros y te vamos a comprar esto. O vamos de tus ahorros y te vamos a pagar aquello, así, ¿no? Pero él no puede disponer libremente de ese dinero. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumple los 18 años. En ese momento tiene pleno derecho a hacer lo que quiera con ese dinero. Bueno, pues la salvación es un símil de eso. Nosotros ahora hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? De la ira de Dios. Hemos sido salvados de la culpa del pecado. Primer punto, salvados de la culpa del pecado. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros todavía cometemos pecado. Algunos piensan, pues no es salvo. ¿Qué enseñan, por ejemplo, en las iglesias pentecostales? Y vuelvo a repetir, yo cuando pongo ejemplos de otras iglesias, no es para hablar mal de ellas, así en el sentido de burlarme o lo que sea, no, entiendan. Sino que tenemos que sacar a la luz aquello que están en error. Porque Dios nos llama a eso, a aclarar, a sacar de los errores a los que están en error.
Una persona que está en una iglesia pentecostal, por lo menos las que conozco, ellos dicen que tú eres salvo, sí, porque Cristo murió por tus pecados. Pero en el momento que tú cometes un pecado, sobre todo si es grave, tú ya has perdido la salvación y tienes que volver a arrepentirte y vuelves a ser salvo. Pero si cometes otro pecado, vuelves a perder esa salvación. De tal manera que tienes que arrepentirte y volver a ser salvo. Y si vuelves a cometer pecado, ¿qué ocurre? Que vuelves a perder tu salvación. Entonces están explicando, enseñando que Cristo vino a darnos una salvación a medias. Una salvación que realmente nos salva, porque a la postre depende de quién. Depende de mí. De si peco o no peco. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque entonces estamos dando que Dios está dando una salvación insuficiente, imperfecta. Y eso no es así. La salvación de Dios es perfecta. Y la salvación no se puede perder por obras humanas, porque esa salvación no vino por obras humanas. Es una obra divina, por eso no se puede perder, porque es de Dios. Y eso hay que entenderlo y hacerlo entender. Porque no puedo estar crucificando día sí, día también a Jesucristo. Porque eso es lo que hacen, entendiendo que, no, me arrepiento, como que si volviesen a crucificar al Señor y vuelvo a recibir la salvación. No, la salvación se recibe de una vez para siempre. De una vez para siempre. Y es una salvación perfecta. Les voy a aderezar con algunos versículos para que entiendan que tenemos una salvación que es perfecta y que no se pierde. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Sí o no? ¿Tú eres guapo o eres feo? El feo se puede maquillar y no parecer tan feo, pero eres guapo o eres feo. ¿La salvación o la tienes o no la tienes? Tú puedes aparentar que eres salvo con tus labios o con tu intento de religiosidad, pero a la postre se ve que realmente cuando te quites el maquillaje, ¿qué ocurre? Se ve que no eres salvo, porque Cristo dijo que por el fruto se conoce al árbol, y el fruto es lo que sale. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, es decir, no puede dar marcha atrás. Isaías 45, 17. Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Es una salvación que nos ha dado Dios perfecta. Isaías 46, 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, mi salvación no se detendrá, porque salvación en Sión y mi gloria en Israel. Isaías 51, 6. Perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hebreos 5:9, Nuevo Testamento, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, hablando de Cristo Jesús, para todos los que le obedecen. Hebreos 10:14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo mismo en San Juan capítulo 10, versículo 26 en adelante, que dice, mi Padre me dio las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, porque son mías. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Es decir, si Dios te ha salvado, tú le perteneces a Él, y tú eres una oveja de Cristo, y ya nadie te puede arrebatar de las manos de Él, porque Él es el mayor. Otras palabras, Él es el más fuerte. Por eso nadie te puede arrebatar tu salvación. Que nadie te meta dudas. La salvación es algo que no se pierde. O se tiene o no se tiene. Es así de claro. ¿Se tiene o no se tiene? Nosotros debemos entender que la salvación no depende de mí. No depende de mí. Hay muchas personas que piensan que la salvación depende de mí, de mi voluntad. Yo quiero ser salvo, pero el hecho de que tú digas que tú quieres ser salvo, no te garantiza que tú seas salvo. Yo creo que aquí hay alguien que todavía no es salvo y quiere ser salvo, pero no entiende todavía. ¿Saben por qué? Porque nosotros no venimos al nuevo nacimiento por voluntad humana. Dice San Juan capítulo 1, ¿no? Los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios. Así dice la Escritura. Por ejemplo, Santiago 1:18, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
O San Juan capítulo 1, 12, 13. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Los que creen en Cristo Jesús. ¿Y por qué creen? Porque Dios ha puesto la voluntad en sus corazones de creer. Porque tenían un corazón preparado para recibir la semilla. No era un corazón duro, no era un corazón distraído, no era un corazón preocupado. Los cuales, dice así, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en primer lugar, entiendan esto, por favor. La salvación viene de Dios. Es un regalo de Dios. Se obtiene por medio de la voluntad de Dios. No puede llegar, porque si fuese tan fácil, como algunos piensan, que coge el pastor y te pone la mano en la cabeza y te dice, recibe la unción. Ojalá fuese tan fácil. Lee la Biblia. Lee la Biblia para que entiendas cómo se recibe la salvación. Hechos capítulo 8, un eunuco etíope. Él volvía de Jerusalén, del templo, de hacer su ofrenda. Y Felipe es llevado por el Espíritu a esa caravana. El eunuco va leyendo Isaías 53. Felipe le dice, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y dice, no tengo ni idea. Si alguien no me lo explica, yo no sé. Felipe se sube y empieza a explicar desde Isaías 53 en adelante, el Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que Jesús hablaba. Y al poco tiempo, no sabemos cuánto, dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? Sí, yo creo. Pues si tú crees, bien puedes. ¿Qué hizo el cambio? ¿Felipe le puso las manos? ¿Le dijo, ora conmigo? No, le predicó la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Vete a Hechos capítulo 10, te encontrarás a Cornelio, un centurión de una compañía llamada La Italiana. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, juntamente con toda su casa, que daba limosnas y hacía muchas oraciones. Sin embargo, ¿él era salvo o no era salvo? No era salvo. Tuvo que ver una visión a las 3 de la tarde de un ángel que le entró por su ventana y le dijo, Cornelio, llama a buscar a un hombre que se llama Pedro. Te voy a decir dónde está. Está en Jope. Está viviendo en casa de un tal Simón el curtidor. Ve y tráele porque él te tiene que decir algunas cosas. Y cuando Pedro vino a casa de Cornelio, ¿qué ocurrió? Que le predicó el evangelio. Y en esa casa recibieron la salvación. ¿Pedro le impuso las manos? No. ¿Pedro le dijo, ora conmigo? No. Pedro le predicó el evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 5, 17. Te vas a Hechos también, capítulo 16. Te encuentras a Lidia, la vendedora de púrpura. Dice que esa mujer, donde iba allí a vender sus telas de colores, ¿qué estaba haciendo? Dice que estaba por allí escuchando, con muchas mujeres. Pero Dios tocó su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice que después se bautizó juntamente con toda su casa. ¿Pablo le impuso las manos? ¿Pablo dijo, ora conmigo? No. ¿Qué tuvo que hacer? Dios tocó su corazón, ella estuvo atenta y recibió la salvación. Ese mismo capítulo, el carcelero de Filipo, él había escuchado que esos hombres habían encarcelado porque estaban predicando no sé qué palabra de un tal Jesucristo que había muerto y luego había resucitado y tal. Él había escuchado. Y cuando ocurrió ese terremoto y que no se escaparon, y el carcelero se acerca y le dice a Pablo, oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Ven, que te pongo las manos. No. Ven, que voy a orar conmigo. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese pasaje nos lleva a su casa con toda su familia, escuchando la palabra de Dios a través de los labios de Pablo. ¿Y qué ocurrió? ¡Pum! Salvación. Y todos ellos fueron bautizados. La Biblia está llena de ejemplos de cómo se recibe la salvación. No hay otro modelo. Dios solo utiliza una cosa, su palabra, su santa y bendita palabra. Como cuando la creación, Dios no utilizó pala ni martillo. Dios utilizó su palabra para crear todas las cosas. Y dijo Dios, y habló Dios. Dios, para la salvación de nuestra vida, para la nueva criatura, solo utiliza el mismo medio, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Por eso de ti depende, de recibirla o no depende. En la situación en la que está tu corazón. Si tu corazón está preparado, tu palabra caerá como debe caer la semilla en la tierra fértil y dará fruto, nueva vida. Si tu corazón está endurecido, ¿qué ocurrirá? Rebota.
Y esa palabra no vale para nada. Aquí sí la estás escuchando. Cuando salgas por la puerta, se te habrá olvidado. ¿Porque tienes poca memoria? No, porque viene Satanás y te mete otras cosas en la cabeza. O porque vienen las aflicciones y las preocupaciones y tus luchas. Y todo eso hace que sea infructuosa. Así de sencillo. ¿Han entendido, hermanos? Pues ahora hay que recibir la salvación. Vamos a primer paso o primera etapa de la salvación. ¿Cuál es? Justificación. Esto los teólogos lo han explicado así, ¿no? Han explicado como justificación, santificación, glorificación, pero los teólogos no es que se lo hayan inventado, a alguien se le encendió la bombilla y dijo, ¡pum!, esto es así. No, es que aparece en la palabra, No nos podemos inventar algo que no esté en la Biblia, por favor, ¿vale? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué es la justificación? Es la primera fase de la salvación y no es otra cosa que recibir la justicia de Cristo en nosotros. ¿Qué ocurrió en el huerto de Edén? Que nuestros padres pecaron y por naturaleza, el hombre natural viene a este mundo como pecador. Eso se llama el pecado imputado. Es decir, por naturaleza venimos todos dañados espiritualmente y todos somos pecadores por naturaleza. El manzano da manzanas, el peral da peras, la higuera da higos y nosotros pecados. Porque en pecado me concibió mi madre. Maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dijo el rey David. ¿Sí? Amén. ¿Qué ocurre? ¿Eso es por mi culpa? Es que yo quiero ser pecador, yo quiero ser... No. Me ha sido imputado. Sin yo pedirlo, me ha sido dado. ¿El qué? El cometer pecado. Desde mi padre. Por generación tras generación, todos los hombres... ¿Qué dice Romanos, por ejemplo, capítulo 3? Que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera un uno. Vale, el pecado se nos ha sido imputado. De la misma manera, la justicia se nos puede imputar. Y eso es lo que hizo Cristo. Si entendemos lo que ocurrió en la cruz, lo que ocurrió en la cruz es algo muy sencillo. Y algunos lo quieren poner muy complejo. Dibujo mala, que sí, lo sé. Aquí, Señor Jesucristo, crucificado. Señor Jesucristo crucificado en el monte Calvario. Y este soy yo. ¿Qué ocurrió en la cruz hace 2000 años? ¿Él quién era? Él era el justo. ¿Quién es Él? El justo. Él no tuvo ni un pecado en toda su vida. Él es el Hijo de Dios, perfecto. Él llevó una vida de 33 años y medio, blanca, limpia, resplandeciente, perfecto. Él es justo. ¿Yo qué soy? Pecador. ¿Cómo de pecador? Perfecto. Yo soy un perfecto pecador. ¿O no? Sí, de tal manera que tú cada día te perfeccionas más en el pecado. Esto me fue imputado por Adán. Pero Cristo, ¿qué hace en la cruz? Como dice la palabra, pagó el justo por los injustos. Y su justicia, Él cuando muere, su justicia me es imputada. ¿Y yo qué le imputo a Cristo? Mi pecado. Mi pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios... ¿Qué? ¿Qué ocurrió con la justicia de Dios? A mí. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que Dios nos diese su justicia. Lo que ocurrió en la cruz es una transacción, un cambio. Nosotros le dimos nuestros pecados, nosotros no. Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en ese momento, ¿qué hace? Dios carga su justicia a nuestra cuenta. ¿Tú te imaginas que tú tienes en tu cuenta menos 200.000 euros? Tú te has comprado una casa, tienes una hipoteca y tú tienes en tu cuenta menos 200.000 euros. Pero vienen lumbreras del banco
y se equivoca y hace una transacción y te mete a ti la cuenta del señor Clemente, que el señor Clemente tiene... ¿Qué ocurre con tu cuenta? Y esta cuenta la pone al señor Clemente. ¿Qué ocurrirá? ¡Yuhu! Así, ¿no? ¿De dónde han salido tantos ceros? Por desgracia, el banco se dará cuenta de su error y rápidamente volverá cada cuenta a su lugar. Pero el Señor, Dios mismo, no ha cometido un error, sino que ese es el plan de redención. Hay una transacción, tu pecado a cambio de su justicia. ¿Qué te parece? Buen trato. Tu pecado a cambio de su justicia. Es un buen trato. Sin embargo, algunos no lo quieren aceptar. Por eso Dios obra en los corazones para que puedan recibir aquellos que preparan su corazón para este regalo. La justificación. Miren, Tito 3, vamos a buscar Tito 3. Tito 3, versículo 5. No estoy enfadado, parece que hablo enfadado, pero no estoy enfadado. Es que me gustaría que entendiesen sus corazones. Yo sé que sus oídos están bien, pero a lo mejor sus corazones están un poco dormidos. Tito 3, 5. ¿Lo tienen? Del 5 al 7. Vamos a leer. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si hay una noticia más buena que esa transacción, que ese cambio, tus pecados por su justicia, es que hay algo más. Nosotros le dimos el pecado. Bueno, cargó Dios el pecado nuestro en él. Y él, ¿qué hace? Nos da su justicia. Pero aparte algo más. Son innumerables las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. La palabra dice que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Dios, ahora es mío. ¿Qué te parece? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Y es una herencia, como hemos empezado a leer, es una herencia incontaminada, inmarcesible, que no se marchita. Incontaminada significa que no está contaminada. Por ejemplo, nosotros cuando mueren nuestros padres recibimos una herencia, ¿no? Recibimos herencia, unos más, otros menos. ¿Y qué haces con tu herencia? Enseguida se va. Si no la administras bien, enseguida ¡puf!, se hace polvo. Porque las riquezas son ningunas. Sale alas como águila y vuelan. Pero la herencia de Dios es incontaminada, inmarcesible. No se marchita, no se pierde y no se puede quitar. Cuando tú cobras la herencia de tus padres, luego viene un señor llamado Hacienda y te dice: oye, me han dicho que has cobrado algo por ahí. Impuesto de sucesiones, ¿no? Se llama. Sucesiones. O sea, algo que es tuyo, que es de tus padres, que te lo dan a ti, luego viene el señor Estado y te dice: pero es que una parte es para mí. ¿Eso es bueno? Bueno, Dios no es así. Dios todo para nosotros y Dios nos da un montón de bendiciones. Pero hoy no es el tema ese, ¿vale? Lo que sí tenemos que ver es esto. Y dice: Él nos salvó, pasado, ¿no? No por obras de justicia, ¿ven? No por obra humana, sino por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: nos dio vida. ¿En qué tiempo verbal está? Nos dio, nos salvó, nos dio, nos salvó, pasado, ¿no? ¿Cuándo? El día de tu salvación. ¿O hace 2000 años? Él ya te salvó hace 2000 años. Él ya te justificó hace 2000 años. Tú has nacido ahora, pero Él ya lo hizo. Por eso está en tiempo pasado.
La salvación ya se llevó a cabo. El consumado es, que dijo Cristo en la cruz, daba a puerta abierta a la salvación, que se consumó al Él resucitar. Porque si Él muere y no resucita, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Cristo resucitó. Como Él resucitó, Él fue justificado y nosotros somos justificados juntamente con Él, a los que creen en Él, obviamente. Salvación, tiempo pasado. Pero ahora tú crees hoy. ¿Qué ocurrirá si tú crees hoy? Este día, hoy es día 3, ¿no? 3 de marzo 2024. Si tú estás escuchando esta palabra, que la salvación simplemente viene a través de la fe en Jesucristo, es decir, yo creo que Él hizo esto en la cruz, que me perdonó todos mis pecados, saldó mi deuda. ¿Por qué? Pues no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estás recibiendo la justicia de Dios en ti a través de la fe. Romanos capítulo 5, vamos a buscar. Romanos capítulo 5. El versículo 4 y versículo 25, que termina este capítulo 4:25 de Romanos, dice: el cual fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió para pagar nuestros pecados. Y luego dice: resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, tiempo presente, ¿no? Justificados ahora, pues por la fe, subráyalo por favor, tú eres justificado ahora, ¿cómo? Por medio de la fe, no por imposición de manos, no por oraciones, no por otro medio, sino por la fe, y la fe es el oír la palabra y recibirla en el corazón. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa la palabra impío? Algunos cuando leen la Biblia, impios, dicen así, impios, ¿no? Y impíos. ¿Qué significa impío? Bueno, vamos a ver qué significa la palabra pío. Ha habido muchos papas a lo largo de la historia que se han llamado Pío, ¿no? Pío I, Pío II, Pío, ha llegado hasta Pío XII, creo, o Pío XIII. Pío significa justo. ¿Qué es un impío? Un injusto. Una persona que es que no haga alguna cosa buena, no. Es una persona que está en total oposición a la palabra de Dios, a la regla de Dios, a la medida de Dios, al mandamiento de Dios. Eso es un impío, el que vive en oposición a Dios, una persona injusta. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los injustos. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Está hablando en términos humanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí lo único que había era amor. ¿Y aquí qué tiene que haber? Fe. Porque yo soy injusto, yo no hago nada bueno, yo no hago nada digno. Pero Él por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continúa diciendo, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Seremos salvos? ¿En qué tiempo verbal está? ¿Seremos salvos? Futuro. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Hemos sido salvados o seremos salvados? Las dos cosas. Hemos sido salvados. En el pasado, Cristo murió, nos salvó. Ahora estamos siendo salvados, ahora en nuestro presente, Él recibe la salvación y eres justificado. Tiempo presente, justificación. Y dice que seremos salvos de la ira. ¿De qué ira?
de la ira que ha de devorar al adversario, de esa ira que se llevará a cabo en el juicio del gran trono blanco, cuando sean echados los injustos, los incrédulos, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Seremos salvos. Bueno, hermanos, ¿qué podemos decir de esta justificación? Segunda de Corintios, os voy a leer yo. Segunda de Corintios 5:21, el versículo que les he recitado antes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios me ha sido imputada por medio de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Ahora ya estoy literalmente justificado, totalmente, perfectamente, de una vez para siempre. Hizo perfectos a los santificados. Ya, de una vez, he sido justificado. Ya la salvación ya no la puedo perder. Por ejemplo, también les leo. O bueno, tienen Romanos ahí, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 6. Unas hojas adelante, perdón. Romanos 6, versículo 22. ¿Lo tenemos? Romanos 6, 22. Vamos a leer. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte y la más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si te das cuenta aquí lo que aparece, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿eso qué significa? Justificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna, la glorificación. Porque la vida eterna no se llevará a cabo con este cuerpo, sino con un cuerpo transformado, cambiado de forma. Entonces, hermanos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera Él nos salvó. ¿Ha sido justificado? ¿Ha sido justificado? ¿Cómo? Por la fe, no por mis obras, por la fe. Alguna vez yo he preguntado, así a alguna persona, bueno, ¿qué tal la salvación? Sobre todo después del seminario, ¿no? Preguntas, ¿qué tal la salvación? ¿Cómo están tus pecados? Y alguno que no ha entendido que dice, ahí vamos, estamos en ello. Error. No es la respuesta. ¿Qué ha pasado con tus pecados? Bueno, ahí van. Error. La salvación, la justificación, no es un proceso, es en un momento. ¡Pum! No es que yo voy a ir portándome bien, yo voy a ir quitando el tabaco, el alcohol, el sexo, esto, yo voy a ir quitando esto y después ya seré salvo. No, estás empezando la casa por el tejado. Primero tienes que ser salvo para ir dejando el tabaco, el alcohol, el sexo, el juego, el tal, el cual y el pascual. Así se trata. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, pero no te puedes despojar del viejo hombre si no te has vestido del nuevo. Es decir, no puedes vivir una nueva vida si no has nacido de nuevo. Porque eso, los que hacen la cosa contraria son los religiosos. Los religiosos quieren vivir mejor, quitar estas cosas que no están bien, hablar mejor, no decir palabrotas, decir menos mentiras, dejar de robar, dejar de tal, y piensan que de esa manera están llegando con su escalerita hasta el cielo. Pero la Biblia dice, no, esa no es la manera. La manera es, por fe, serás justificado cuando creas que Cristo murió en la cruz, que su sangre preciosa limpió, borró, pagó hasta el último de tus pecados, y esa misma fe ahora da el pistoletazo de salida a otro proceso, a segunda etapa, que esta sí va a durar toda tu vida, que se llama la santificación. Justificación, ¿de qué nos salva? Nos salva de la culpa del pecado. Dios nos ve santos, Dios nos ve justos. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo muchas veces escribe a los hermanos de las iglesias y les llama a los santos de la iglesia de tal, a los santos de la iglesia cual. ¿Así no? ¿Santos? Sí, santos. Porque está hablando desde el punto de vista de Dios. Para Dios, todos ustedes, bueno, los que son salvos,
los que han aceptado a Cristo como ese Salvador, Redentor por su sangre, Dios les ve santos, aunque no tengan nada de santos. ¿Me explico, no? Pero para Dios ustedes ya han sido justificados, ya para Dios son santos. El problema es que ahora va a comenzar un proceso como el crecimiento. Primero hemos dicho hierba, ¿no? La hierba significa, recuerden, empezamos con la parábola del sembrador, o sea, el crecimiento de la semilla, Marcos 4, 26. Primero hay hierba. ¿Qué dice el sembrador? Ve hierba, dice, ¡wow! Ya hay vida, aquí hay cosecha. Ahora tiene que esperar, ¿no? Y habrá un proceso de crecimiento de la hierba para que se convierta en espiga, Ese proceso es la santificación. ¿Y qué etapa de la salvación se lleva aquí? Bueno, nos va a salvar del poder o influencia del pecado. En la primera, en la justificación, nos salvan de la culpa. Yo ya no soy culpable. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios me ha salvado de la culpa del pecado. Soy inocente delante de Dios. Justicia. Justicia de Dios en mí. Segundo etapa de la salvación. Toda mi vida. El que fue crucificado al lado de Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto duró su santificación? Un par de horas. Un par de horas. ¿Pero él fue al cielo o no fue al cielo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente su galardón no es mucho. No salvó a nadie, no predicó el evangelio. ¿O sí? Hay que pensar bien esto. Porque el ejemplo que él está dando está salvando a un montón de personas. No él, sino sus palabras, su fe. Y recuerden, Dios no nos da galardón, Dios no es cronológico. Es decir, Dios no nos da en tiempo, ¿me explico? Dios no está dentro del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Dios sabe todas las cosas pues, porque Él es el creador del tiempo. Pero quién sabe si la historia de ese hombre, él no tiene un gran galardón, no por haber trabajado mucho en la iglesia, o haber servido mucho en la iglesia, o haber predicado a grandes multitudes, sino que a través con su corazón, con su ejemplo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, él no tenga mayor galardón que tú viviendo 30 o 40 años de vida cristiana. Entonces no hay que darlo por sentado, ¿no? Solo Dios sabe, Él da como Él quiere. ¿Qué significa la santificación, hermanos? Bueno, muy sencillo. Es nuestra victoria sobre el pecado. Cristo llevó a cabo una victoria. Pisar la cabeza de Satanás. Pagar la deuda pecaminosa que nosotros habíamos adquirido durante toda nuestra vida. Y Él se encargó de pagarla toda ella. Pero ahora en nosotros va a haber una cosa. Que este proceso, como dice Pablo, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, vamos. Vamos, hermanos, rápido que el tiempo se acaba. Filipenses capítulo 1. Y este es el punto más importante. ¿Saben por qué? Porque es donde estamos ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadidos, convencidos, seguros de que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? ¿Salvar tu alma? Porque eso es lo que se salva en la justificación. Salva tu alma. Tu alma ya no vendrá condenación. Primera etapa de la salvación, me libra de la culpa, me salva mi alma, lo más valioso de mi ser. Y aquí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación de tu alma, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros durante nuestra vida tenemos que ser salvados, ¿de qué? De la influencia del pecado en nuestras vidas. Ese proceso, lo vuelvo a repetir hasta la saciedad, se llama santificación. Es decir, yo ahora he muerto con Cristo, ¿no? ¿Ahora qué tengo que hacer? Vivir por Cristo.
Él, aquí que murió. Aquí Él murió, ¿no? Dios le imputa mi pecado, todos nuestros pecados. Dios nos imputa su justicia. ¿Y ahora qué hay que hacer? Él muere y yo vivo. Gálatas 2, 20, ¿no? 21. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿para qué lo vivo? Lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo. Este se puede llamar como sea. ¿Qué nombre le ponemos? Juli. Sí, mis amigos me llaman Juli. No, ustedes no. Ustedes me llaman Pastor. Por favor, no me digan Juli. Este es Julián. Este soy yo. Y Cristo murió por mí en la cruz hace 2000 años. Estoy seguro que Cristo en la cruz se acordó de Julián Caballero García. Y dijo, voy a estar aquí aguantando dolor, sufrimiento, la ira de mi Padre Dios por Julián. Y por Isabel Navarrete. Y por Kelvin de Cochea. Y por David Vaca. El Señor se acordó de cada uno de los nombres por los que Él murió. Porque Él murió por todos. Aunque luego todos no quieran aceptarle ese regalo precioso que nos hizo. La transacción va más allá. La transacción es que Él muere y yo vivo. Pero ¿yo qué vida tengo que vivir? ¿La vida del liberado, del millonario? No. Continuar la vida de Cristo. Cristo nos salva y Cristo nos da vida nueva. ¿Para qué? Para que andemos como Él anduvo. Siguiendo sus mismos pasos. Pim, pim, pim. No otros. No es una nueva vida para que tú vayas por un nuevo camino. No. El camino ya está hecho. La senda ya está escrita. Tú tienes que caminar por esos pasos que Cristo ya te dejó. Sígueme. Ven en pos de mí. Así. Esa es la santificación. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, si en tu vida no hay santificación, significa que en tu vida no hay justificación. ¿Has entendido eso? Si tú no llevas una vida que se está santificando, tu vida no ha sido justificada. Tu alma no ha sido perdonada. Porque estás caminando en tus propios pasos. Y esto es serio. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién puede decir, justo soy, he limpiado todo mi pecado? Nadie lo podría decir así, ¿no? Ahora nosotros sí lo podemos decir. Hemos sido limpiados, somos justos. No nos hemos limpiado nosotros mismos, ha sido Dios el que nos ha limpiado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué dará testimonio de que yo he entendido eso? Mi vida en santificación. ¿Santificación qué significa? No en santidad, sino santificación. Acción de santificar. Eso significa santificación, ¿no? Acción de santificar. Es decir, día tras día tú vas santificando tu vida. Es decir, limpiando. Hasta que sea perfecto, no. No serás perfecto hasta la última etapa de la salvación, que será cuando Dios coja tu cuerpo y lo transforme en cuerpo de la gloria suya. Ese será el último. Santiago capítulo 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar. Hay que hacer una cosa, desechar inmundicia, abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué debe uno hacer en este proceso de la santificación? Bueno, yo les voy a preguntar, ¿qué tuvieron que hacer ustedes en el primera etapa, primer proceso de la justificación? ¿Qué hicieron? Nada. Escuchar con fe. Así, ¿no? Ustedes escuchan con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hay que hacer para que esa acción de santificarme o la santificación se vaya progresando en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo crece la semilla? O sea, ¿cómo crece
la planta? ¿Cómo germina? Agua, sol. Y sale la hierba, ¿no? Ha germinado y sale la vida. ¿Y qué necesita? Agua, sol. Y crece. ¿Y qué necesita? Agua, sol. Ya está, así. Nosotros para nacer, ¿qué necesitamos? Palabra. La palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y somos renacidos. ¿Y qué necesito para ser santificado? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué salvación? La salvación en mi vida. Durante lo que yo viva en esta tierra, esa salvación que se llama santificación o proceso de santificarse, viene con el yo tomar como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Desead como un niño desea la leche de la madre, pues tú deseas como un niño la palabra de Dios. Pero ahora imagínate que tú tienes un muñeco nenuco. Tú tienes un muñeco nenuco. ¿Nenuco? ¿Saben lo que es un nenuco? Bueno, hay otros mejores ahora. Clavaditos. Parecen un bebé de verdad. Pero tú coges el biberón con la leche y le das. ¿Y qué hará el muñeco? Algunos. Y luego la leche sale por otro lado, ¿no? ¿Parecen tan reales? Algunas personas son así. Le das la Biblia y luego, ¡oh, mira cómo hace popó! No, no es popó, es la misma leche que ha entrado y ha salido. ¿Están vivos esos muñecos? No. Pero parecen tan reales. Los ojos están que te miran, te clavan así, ¿no? Y la piel y las arruguitas pequeñas así de los brazos. Hay personas que son así. Parecen salvos, escuchan la palabra, se toman la leche. ¿Pero qué hace la leche? Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. No hay ninguna acción. Ese bebé, pasan 20 años y el muñeco sigue siendo muñeco. Porque no hay vida en su interior. Desgraciadamente personas mueren así. Entran en la iglesia, consumen la leche, pero porque no hay santificación en sus vidas, no hay crecimiento. ¿Qué habría diferencia entre un bebé? Te ponen un bebé de esos, mentira, y un bebé de verdad. ¿Cuál es la diferencia? El bebé crece. Y llegará el momento que la niña le coja el muñeco a la basura. Y le guste otras cosas. Ay. Primera de Pedro 2, 1, 3, desechando. No es el mismo versículo, es otro. Primero de Santiago 1, 21, desechando toda inmundicia. Ahora primera de Pedro 2, 1, 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, qué importante lo que dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú has nacido de nuevo, si has gustado esa benignidad, si has recibido la nueva vida en Cristo Jesús, entonces desearás como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes qué garantiza cuando una persona ha recibido la salvación? Cuando dice, yo quiero más. Yo quiero saber más. Yo necesito más. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Han visto los niños cuando crecen? Preguntan todo. ¿Y por qué esto así? ¿Y por qué esto asá? ¿Y esto qué significa? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué lo otro? Porque tienen curiosidad, ¿no? El cristiano salvo, esa nueva criatura tiene curiosidad. Quiere conocer más a su Padre Dios. Quiere saber cómo es Él, cómo actúa en Él. Quiere imitarle a Él. Quiere tantas cosas de esas. Y eso solo puede venir a través de la palabra de Dios. Entonces no menosprecien, hermanos, este proceso en el cual estamos. Porque la santificación viene a través de la palabra de Dios también. La salvación viene por medio de la palabra, la santificación viene por medio de la palabra. San Juan 17, 17. ¿Alguien me lo recita? San Juan 17, 17. Es muy fácil. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Orando Jesús por sus discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados,
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra de verdad. Segunda Timoteo 3:14. Timoteo, ¿qué debes hacer, Timoteo? 3:14 al 17. ¿Ese me lo podían recitar? Ese también es fácil. Les comienzo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de quién aprendiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿qué? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego dice, porque toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les leo correcto, ¿vale? Segunda Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, su madre y su abuela. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, las cuales, no tu abuela, tu madre, no, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. En Cristo Jesús, perdón. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, con el objetivo, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿El qué? La palabra de Dios, Sagradas Escrituras. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué una persona no se santifica? ¿Por qué si ha entendido la justicia de Dios, ha entendido la justificación, ha entendido el perdón de los pecados, por qué en su vida no se manifiesta la santificación? Es decir, no hay una acción de santificarse, porque no ama la palabra. No la desea como un niño recién nacido. La toma como un niño toma la medicina, ¿no? ¿Han visto los niños cuando tienen que tomar medicina? Yo me acuerdo, mi hija pequeña, le teníamos que meter la medicina a la fuerza. ¡Abre, abre, abre! Y lo escupía. Si es para tu bien, incluso hay alguna medicina que está rica, ¿no? No había manera. Algunos toman la Biblia de esa manera. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? De que algunas personas que se reúnen en iglesias, porque no voy a hablar específicamente aquí, esto pasa en todas las iglesias, algunas personas escuchan la palabra, pero cuando cogen su Biblia, como que leen un capítulo y ya está. Algunos para dormir no cogen, ¿cómo se llama? Esto que venden en los herbolarios para dormir. Melatonina, ¿no? Tomen melatonina. Algunos toman melabiblia. Y cogen la Biblia, un capítulo, sueño profundo. Es natural, de herbolario. Deme una Biblia, por favor, para dormir bien. Algunos no la aceptan correctamente porque algo está en su corazón, están enfermos. Como están enfermos, no la toman como lo que es medicina para tus huesos, el refrigerio para tu cuerpo. Eso dice Proverbios capítulo 3, ¿no? Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a desear esta palabra para crecer en santidad. Un versículo que, por favor, tienen que memorizar sí o sí. Yo ya lo memoricé hace años y es de mis favoritos y yo creo que alguna vez se lo recito, pero es Proverbios 4:18. Es un versículo precioso. ¿Alguien lo sabe? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué hermoso es, de verdad. Mas la senda de los justos, el camino de los justificados, el camino del cristiano, es como la luz de la aurora, es como el amanecer, que va en aumento, cada día es más de día, ¿o no? Sales a las 6 de la mañana y ves que el sol viene por el este, ¿y tú qué piensas? ¡Oh, la noche viene! No, cada momento, cada minuto será más de día. Y el sol no hace como los dibujos animados, y sale así de golpe. No, el sol va saliendo poco a poco, va amaneciendo, hasta que el sol está en la cúspide, ilumina todo. Bueno, pues la senda, el camino de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Esa, hermano, es tu vida y la mía. Hoy no somos perfectos, ni mañana seremos perfectos, pero día tras día la luz de Cristo, la luz del Evangelio tiene que iluminar más nuestro caminar y parecernos más a Cristo y menos a nosotros. Primera Tesalonicenses 4, 2, 8. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 8. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Dios nos ha llamado a inmundicia? No, a santificación. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces este último proceso, ¿qué significa? O sea, mitad de proceso, santificación, ¿qué significa? La salvación de la influencia del pecado en mi vida. ¿Han entendido? Justificación. Dios me salva, ¿de qué? De la culpa, del pecado. Dios salva mi alma. Santificación. ¿De qué me salva Dios? Dios me está salvando de la influencia del pecado en mi vida. Durante el tiempo que yo esté vivo. Ese proceso se llama santificación. Y tiene que estar sí o sí en tu vida. Porque sin él, mentira todo lo que proceses. ¿Entienden? De suyo lleva de fruto la tierra. Si brota, germina la tierra, germina la planta, y pasan 2 meses y no crece, y pasa 1 año y no crece, y 5 años y no crece, ¿qué pasa? Eso no es natural. No hay vida. Te han puesto una planta de mentiras, de estas que venden en los chinos, ¿no? Que parecen de verdad, las ponen así en la mesa. ¡Oh, qué planta! Es natural. No, no es natural, es artificial. Parece que está siempre viva, pero está muerta. Tiene que haber crecimiento, que viene de Dios. 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces evalúa. Dice la palabra, Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú sabes lo que significa la salvación? Dios mismo vino a este mundo, Dios mismo, el autor, creador de todo el universo, encarnó en un hombre y murió por ti en la cruz. Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan sublime, tan grande? No podemos descuidarla. Al contrario, dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Mira, la salvación es un regalo. Es un regalo. Pero es un regalo tan precioso que lo tienes que cuidar con temor y con temblor. Tú imagínate que te van a hacer un regalo. Alguien viene y te dice, te voy a hacer un regalo de 1 millón de euros. ¿Lo quieres? ¿Y tú qué dices? Sí, lo quiero. Vale. Mira, te voy a regalar este huevo. Es de zafiro, carbunclo, piedras preciosas, diamantes. O sea, es un huevo precioso, precioso. Su valor es de 1 millón de euros. Pero cuidado, es extremadamente frágil. En el momento que se raje, se rompa, ya no vale nada. Su valor está en su unidad. ¿Lo quieres? ¿Tú qué dices? 1 millón de euros, vale, sí. ¿Lo quieres? Sí. ¿Qué harías con ese regalo? Cuidado que voy. Cuidado. Sí. No te acerques, sí. Cuidando, con temor y con temblor. Que no le pase nada, es valioso. ¿Qué es tu salvación? Algo mucho más valioso, algo mucho más precioso, porque costó la vida y la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Hay que cuidarla.
por medio de tu santificación, de tu reverencia a la palabra de Dios. Y llegamos ya al último punto, es el más breve y es el más glorioso. La tercera etapa de nuestra salvación, porque como dijo Pablo, ya está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos, en Romanos capítulo 13, ya está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. ¿Cómo que ya está más cerca? Sí, porque estamos más cerca de Cristo, ¿no? O de que nosotros vayamos a Él o de que Él venga por nosotros, una de dos. Tú vayas a Él a través de la puerta de la muerte o Él venga por nosotros a través del arrebatamiento. Entonces, el último proceso o etapa de la salvación es la glorificación. ¿Y de qué nos salva aquí Dios? De la presencia del pecado. En primer lugar, nos libra de la culpa. En segundo lugar, de la presión, ¿cómo diríamos? De la influencia, gracias, del pecado. Y en tercer lugar, nos libra de la presencia del pecado. Cuando seamos cambiados nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria, ¿qué ocurrirá con el pecado? ¡Chao, chao! Así, ¿no? Porque ahora ustedes cometen pecados. Sí, Primera de Juan dice, y si decimos que no cometemos pecado, ¿qué? Mentimos y le hacemos mentiroso a Él. Pero no podemos practicar el pecado, también dice Primera de Juan. El que practica el pecado no es de Dios. Hay mucha diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Hay mucha diferencia entre hacer deporte y practicar deporte, ¿no? Es muy diferente que tú te vayas un día al año a jugar al fútbol, que tú estés todos los días jugando al fútbol, ¿no? Eso es muy diferente. Es muy diferente que tú vayas un día al año al gimnasio a que tú todos los días vayas al gimnasio. Es muy diferente. Pues es muy diferente que tú cometas algún pecado a que tú practiques todos los días el pecado. Y curiosamente los mismos pecados. Es fácil de entender, ¿a que sí? ¿Cometeremos pecado? Sí. ¿Pero practicaremos pecado? No. El que practica el pecado no es de Él. Este último proceso, glorificación, Dios nos salva de la presencia del pecado. Por fin nos libraremos de este cuerpo de muerte. Por fin nos libraremos del pesado del pecado que nos asedia y que desluce nuestra salvación y que desluce nuestra vida de fe. Porque recuerden, el pecado es como cuando te sale un grano en toda la cara. Te desluce y no sabes cómo taparlo. El pecado es algo que no nos maquilla para bien, nos maquilla para mal. Un cristiano que comete pecado es horrible. Desluce a Cristo. Lo peor es que luego a él se le llena la boca de decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero luego su vida es peor que un mundano. ¿Cómo están dejando a Cristo? ¿Ustedes qué les decían sus padres? A mí el mío me decía, cuidado que no me vengan a hablar mal de ti, ¿eh? Y yo con mis vecinos nos dedicábamos, cuando yo era niño, nos dedicábamos a jugar a espeleólogos y nos metíamos en todas las casas que estaban vacías en el barrio. ¿Y cómo entrábamos? Rompíamos los cristales. ¿Cómo vamos a entrar si no tenemos llave? Rompíamos los cristales y nos metíamos por los barrotes y ayer nos metíamos por las habitaciones y tal y cual. Claro, luego el dueño de la casa, que la tenía cerrada, pero era una casa de alguien, oye, que el hijo de Jacinto estaba roto los cristales. ¿De quién hablaban mal? ¿De Julián o del hijo o de Jacinto? De Jacinto. De Jacinto, porque es el hijo. Educa bien a tu hijo, que no ande rompiendo los cristales y metiéndose en casas ajenas. ¿Qué hablan de nosotros la gente cuando nuestro testimonio de vida? Yo soy cristiano, eres de Cristo, y luego te ven caminando así, haciendo lo que te da la gana. No, no lo hagas. Mejor no digas que eres cristiano. Cállate la boca. Estás más guapo, ¿no? Primero, asegúrate de que eres salvo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si sois de Dios. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Así dice la palabra. ¿No os conocéis a vosotros mismos que sois de Dios? A menos que estéis reprobados, a menos que estéis suspensos. Pruébate a ti mismo. Evalúate, hazte un autotest. Si eres de Cristo o no eres de Cristo. Una de las preguntas es, ¿estoy siendo santificado? Check. Vale. ¿No check? Evalúa, sigue evaluando. Hemos dicho glorificación. Filipenses. Tiene Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Este es un pasaje también muy hermoso. Hablando ya del último proceso de la santificación.
que nos salva de la presencia por fin del pecado. Filipenses 2, ¿lo tienen? Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Leamos juntos, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice aquí que era Jesucristo? Bueno, en primer lugar dice que mi ciudadanía está en los cielos, que yo ya no soy español, ecuatoriano, colombiano o chileno o peruano, sino que mi ciudadanía está en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo les advirtió a los discípulos o les animó: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego continúa diciendo, el cual, o sea, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, le esperamos de los cielos, que venga de los cielos a por nosotros, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué ocurrirá en nuestra glorificación? Muy sencillo. Dios, si tú has muerto, como dice por ejemplo 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. ¿Y qué hará el Señor? Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, así. Porque este cuerpo es necesario cambiarlo. Con este cuerpo tú no puedes ir al reino de los cielos. Este cuerpo es terrenal, terrestre, terráqueo, como tú quieras llamar. Se queda aquí en la tierra. Pero hay un cuerpo celestial, el cual transformará al Señor Jesucristo a su misma imagen. Tal los terrenales, tal el terrenal como Adán, Jesucristo, el postrer Adán, tal los celestiales, el celestial, tal los celestiales, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15. Este es otro pasaje que nos habla del arrebatamiento y que nos dice lo que ocurrirá con la muerte. Este es un pasaje que a veces se lee en los funerales, ¿no? Porque las personas que han perdido un familiar necesitan consuelo para sus corazones. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53. ¿Lo tenemos? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracia sea dada a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo la Escritura? En primer lugar, que el Señor mismo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados, muertos en Cristo, primero de Tesalonicenses 4, 16, 17, y los que estemos vivos, y en el aire seremos transformados, cambiados de forma, metamorfo o metamorfosis del griego. Porque es necesario, versículo 23, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios transformará nuestro cuerpo y nos dará un cuerpo glorioso, de gloria. ¿Cómo será tu cuerpo de gloria? Yo espero que sea mejor que mi cuerpo de la tierra. Uno viene a la tierra y le dicen, ¿qué cuerpo quieres tener? Quiero ser alto, guapo, inteligente. Bueno, yo me quedo con lo guapo, con lo inteligente. O lo alto, no podía ser todo, ¿no?
No elegimos nuestro cuerpo en esta tierra. En el reino celestial, ¿qué cuerpo tendrás? ¿Qué cuerpo? No es el cuerpo que tú quieras, sino el cuerpo que tú hayas preparado. Eso es importante. Tu vida cristiana en esta tierra dependerá de un lugar, la casa que tú estés preparando en los cielos. Porque el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, ¿creéis en Dios? También creed en mí. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy yo pues a preparar morada para vosotros, para que cuando yo venga, para llevaros conmigo, ¿no? Así, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesucristo está preparando morada para nosotros. ¿Y cómo está preparando esa morada? Tú eres de Rumanía, ¿no? o de Ecuador y quieres una casa en Ecuador. ¿Y tú qué tienes que hacer? Trabajar en España. Y te dicen de Ecuador, oye, que nos hemos quedado sin dinero. Vale, os mando, venga, ¿para qué? Para el ladrillo, para el cemento, para tal. Y tú mandas, transferencia bancaria. Y lo que tú trabajas aquí, luego te enseñan la foto. ¿Cómo va la obra? Así, y ves ahí una choza, ¿no? ¡Oh! ¿Mi dinero? Ah, no, papi, es que nos hemos ido a pasear, nos hemos ido a las Islas Galápagos, nos hemos ido Se están gastando tu dinero. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones vienen, minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos. ¿Y cómo puedo hacer yo tesoro en el cielo? Tú envíale material a Jesucristo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con las buenas obras que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esas buenas obras incluso ya están preparadas por Dios. Salva, predica el Evangelio, salva a los que están en peligro de muerte. Haz todo lo que el Señor te pide, vive en santidad cada día de tu vida, busca la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Que seas como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vive de manera digna con el propósito con el que Cristo te salvó, para que vivas por Él, en lugar de Él. Cristo dice, yo me voy, ahora vive por mí, en mi lugar. Haz lo que yo he hecho. ¿Entienden? Y de esa manera tú estás enviando material al cielo. Pero si tú vives para la tierra, luego mueres y vas al cielo, ¿dónde está mi casa celestial? ¿Dónde está mi casa? Ahí, eso es una caseta de perro. Hombre, ¿qué esperas? Si has vivido para la tierra, aquí lo mínimo que tienes es una caseta. No lo sé, hermanos, no lo sé, pero me imagino algo así. Porque, ya saben, el que siembra escasamente cosecha. Vivan para tener algo bueno, un buen tesoro en los cielos. Haceos tesoros en los cielos. Para que cuando tu cuerpo sea glorificado, también tu cuerpo dependerá de las obras que hayas hecho aquí. Habrá cuerpos gloriosos. Hay una es la gloria del sol, una gloria de la luna. Cada estrella es diferente en gloria. Y en el cielo, ¿qué dice? Que también seremos diferentes en gloria. Terminamos aquí, hermanos. ¿Han entendido bien, por favor? 3 etapas de la salvación. En primer lugar, Dios me salva. Justicia plena, perfecta, para siempre, a través de la justicia de Cristo Jesús en mí. Me libra de la ira de Dios, me libra de la culpa del pecado. El segundo proceso dura toda mi vida. Es un proceso llamado santificación, donde Dios me libra a través de su palabra de la presencia del pecado en mi vida. Día tras día tengo que quitar la presencia del pecado en mí. ¿Vale? Esa es la santificación. Y por último, la glorificación. Dios transformará este cuerpo de pena, este cuerpo de humillación, en cuerpo de gloria. Y por eso tenemos que tener esa esperanza. Vale, hermanos, vivan con esa esperanza. Vivan una vida en santidad. Y dignifiquen al Señor Jesucristo en su día a día. Vale, amados hermanos. Hoy terminamos aquí. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Nos hemos alimentado preciosamente. Espero que así sea en cada uno de los corazones. Y si todavía, Padre, hay alguno que no se deleita con esta palabra de vida, que no se deleita con este pan de vida, si no se deleita con esta miel de los cielos, si no se deleita con este maná, Señor, ten misericordia y cambia su corazón. Ten misericordia, Señor, y cambia su muerte a vida. Y a los que, Padre Santo, tenemos la certeza, la seguridad de la salvación, danos ánimo, Señor, más en estos tiempos que corren. Danos fortaleza, abre nuestros labios
empuja tu palabra, Señor, desde nuestro corazón hasta en nuestra lengua, y que se predique Jesucristo con todo denuedo y con toda pasión para tu gloria, Señor. Te queremos pedir por esta iglesia para que nos des madurez, nos des fortaleza, nos des perseverancia y edifiques, Señor, a los débiles, que levantes a los caídos, Señor, que restaures a los enfermos y que nos ayudes a todos nosotros, porque todavía nos falta mucho en ese proceso de la santificación. Padre Dios, que tú seas loado, que tú seas glorificado para siempre, y sobre todo en nuestras vidas, que demos testimonio de tu presencia en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.